Muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la entrega de la Torá. Es una lección muy importante porque nos indica qué son las características principales para seguir el sendero de la espiritualidad respecto a las relaciones entre el creador o el servicio del otorgamiento y el amigo que es la Shejinah, la sagrada Shejinah, el amigo de Israel, no de la nación de Israel, no. Israel entendido como aquellos que tenemos el mismo deseo de la equivalencia de forma. ¿Cómo se debe de dar esta relación, ¿Cómo se debe de tratar de llevar a cabo la relación con los amigos, con el Creador? Es muy importante esta lección del Rabash. Bien, vamos con el número 13. Dice, si hay dos partes en la Torá, uno son las misbot entre el hombre y Dios, dos son los preceptos entre el hombre y su prójimo, y ambos apuntan a la misma cosa, que es llevar a la criatura a su propósito final de adhesión con él, tal como ha sido explicado. Es más, dice el Rab, incluso la parte de los actos en dichas relaciones, la parte de los actos que se llevan a cabo entre ellos también son verdaderamente uno. Es decir, los actos entre el hombre y Dios y el hombre y el prójimo es exactamente uno. Y esto es verdaderamente muy importante que lo pudiésemos entender. Si ahora no se puede entender debido a que la mentalidad está muy materializada, muy corporalizada, es un asunto que no se debe de dejar en el archivo. Debemos de discernir bien qué quiere decir esto. Verdaderamente uno solo, un entero. Y solamente vemos la percepción de esa división porque tenemos que entender que ese es el propósito de verlo así para que podamos entender qué es el uno. Es en la dinámica de los opuestos. Bueno, vamos a seguir adelante. Es más, incluso la parte de los actos que llevan a cabo entre ellos también son verdaderamente uno, repito. Porque cuando uno cumple un acto por su nombre, sin ninguna mezcla de amor propio, es decir, cuando uno cumple el acto por el otorgamiento, sin mezcla de amor propio o de deseo de recibir para sí mismo, entonces la persona no siente diferencia si está trabajando para amar a su amigo o para amar al Creador. Y esto de no haber diferencia es muchísimo, muy importante en el camino del trabajo interior, posterior, el trabajo de transformación de nuestros deseos egoístas hacia el otorgamiento. Porque como no estamos viendo directamente al Creador porque está en ocultamiento, entonces tenemos que ver al amigo, ya que no hay diferencia entre ellos. Pero ya hablaremos más tarde de esto. Sigamos con el Rabash. Dice el Rabash, esto es porque se trata de una ley natural para todo ser, ya que cualquier cosa fuera de su propio cuerpo
está considerada irreal y vacía. Y cualquier movimiento que una persona hace para amar a su prójimo, él lo hace con la ayuda de la luz retornante, obteniendo una recompensa que finalmente retornará a él y le servirá para su propio bien. Es muy importante esto, pero lo vamos a ver claramente cuando analicemos la dinámica de los deseos respecto de la vasija y las luces y cómo es esta dinámica. Sí, mientras tanto, sigamos adelante. Por lo tanto, semejante acto no puede ser considerado amar al prójimo, porque éste es valorado por su fin. Es como esperar un pago que no será liquidado. De modo que, dice el Rab, el acto de esperar pago no está considerado como amar al prójimo. El acto, cualquiera de ellos, en la relación con el amigo, de esperar algún tipo de recompensa por ese acto que realizas, no está considerado como amar al prójimo. Y esto es muy complicado y muy difícil de lograr en la relación con el amigo. Pero no quiere decir que sea imposible lograr, simplemente que es sumamente complicado, porque te enfrentas primeramente, antes que tener una relación con lo que tú percibes afuera, te enfrentas a ti mismo en el trabajo interior. Te enfrentas a la naturaleza de ti mismo, que es el deseo de recibir, el deseo de esperar recompensa por tus actos. Entonces, estar en esa naturaleza y saber que tienes que exceptuar o no tienes que esperar ningún pago, recompensa o bienestar, porque no está considerado en lo que decimos en Kabbalah, amor al prójimo. Pero haciendo cualquier clase de movimiento, solamente como resultado del amor a otros, o sea, sin una pizca de luz retornante y sin esperanza de autogratificación, es completamente imposible. Al respecto se dice en el Zohar que cada acto de piedad que ellos cumplen es solo para sí mismos. Fíjense ustedes que hace un momento les decía que era muy difícil, pero no era imposible. Y aquí el maestro me dice, no, es completamente imposible. Y casi puedo asegurar que se acerca mucho a esa realidad. En fin, ya lo veremos y ya lo valoraremos más adelante todo esto. Eso significa que todas las obras buenas que ellos hacen hacia sus amigos o hacia su Dios no son por su amor a otros, sino por el amor a ellos mismos. Y esa es la razón por la cual es completamente no natural. Por lo tanto, solo aquellos que observan la Torah y Misbot están calificados para eso. Porque al acostumbrarse uno mismo a observar la Torah y Misbot para llevar contento a nuestro Creador, uno gradualmente sale del seno de la creación natural y adquiere una segunda naturaleza, el cual
es amar al prójimo. Esto es lo que llevó a los cabalistas del Zohar a excluir a las naciones del mundo del asunto de amar a su prójimo, entendiendo lo que es excluir a las naciones del mundo y entendiendo perfectamente lo que es amor a su prójimo. Bueno, dice el maestro, esto es lo que llevó a los cabalistas del Zohar a excluir a las naciones del mundo del asunto de amar a su prójimo, cuando dijeron que cada acto de piedad que ellos cumplen es para sí mismos. Porque ellos no están involucrados en observar la Torah y Mitzvot Lishma. Y el asunto de adoración a sus dioses es por esperar alguna recompensa y seguridad en este mundo y en el siguiente. Así, la adoración a sus dioses es debido entonces a su amor por sí mismos. Y nunca podrán cumplir con una acción que esté más allá de los límites de sus propios cuerpos, más allá de los límites del deseo de recibir para ellos mismos. Por lo cual, no serán capaces de levantarse ni siquiera una brisna por sobre su naturaleza básica. Estamos hablando de alguien que no está en el sendero espiritual, alguien que no ha sido llamado a la Kabbalah. Número 14. Así podemos ver claramente que hacia aquellos que observan Torah y Mitzvot Lishma, no hay diferencia entre las dos partes de la Torah. Aún en el lado práctico, porque antes de que uno cumpla con esta, uno está obligado a sentir cualquier acto de otorgamiento, ya sea hacia el hombre o hacia Dios, como un vacío más allá de toda comprensión. Pero a través de un gran esfuerzo, uno se eleva despacito, gradualmente, y va alcanzando esa segunda naturaleza. Y entonces alcanza la meta final, que es la adhesión con Él. Si este es el caso, dice el maestro, es razonable pensar que la parte de la Torah, la cual trata de las relaciones entre el hombre con su amigo, es capaz entonces de llevarle hacia la meta. Porque el trabajo en preceptos o en mitzvot entre uno y el Señor, pues es fijo y específico, y uno se puede acostumbrar a él. Y todo lo que está hecho a través del hábito no es útil. No obstante, las mitzvot entre uno y su amigo está cambiando constantemente. Suben y bajan, son irregulares y hay constantes demandas nuevas hacia donde uno pueda voltear. Por lo tanto, esta dinámica de estas relaciones, su virtud es mucho más experta, más cierta, y su objetivo es más cercano. Se va trazando ya la autopista por la cual vamos a caminar, ¿no? Que si queremos otorgar al Creador,
tenemos que tomar en cuenta la relación con los amigos y tenemos que tomar en cuenta el precepto de amar al prójimo, significando la palabra amor de manera correcta, es decir, de manera cabalista. Entonces, la relación con el amigo empieza a significarse de una manera muy valiosa, muy virtuosa, a pesar de las irregularidades y a pesar de las subidas y las bajadas que se pueden tener en la relación con los amigos. Es importante entender esto. Número 15. Dice el maestro: ahora entenderemos la síntesis de las palabras de Hillel Hanasí para el converso, de que la esencia de la Torah es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y las restantes 612 misbot son solo una interpretación de esta misbot número 1. Y más aún, las misbot entre el hombre y Dios son también considerados como una calificación de esta misbot, es decir, de esta que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, siendo el objetivo final de la Torah y misbot, como nuestros sabios dijeron en la frase: la Torah y misbot no fueron dados más que para purificar a Israel con ellos. Lo cual es la limpieza del cuerpo, es decir, la limpieza del deseo de recibir para sí mismo. Eso quiere decir cuerpo. Hasta que uno alcance una segunda naturaleza definida por amor por otros, refiriéndose al precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo, el cual es el objetivo final de la Torah, después del cual uno alcanza adhesión final con él. Y aquí déjenme hacer un paréntesis. El sistema o el método de amar a tu prójimo como a ti mismo es muchísimo más que la emisión de una frase. Esta es muchísimo más que el deseo que nos cause amar al prójimo como a ti mismo. No, hay un método muy profundo y muy gradualmente esforzado durante muchísimos años para cambiar tu naturaleza hacia el otorgamiento, hacia el amor a tu prójimo para ti mismo. No es una sola frase bonita y no es solamente un deseo bonito. Hay un método y un sistema que solamente está presente en la Torah o en la sabiduría de la Kabbalah. Y es lo que vamos a aprender a hacer allá adelante. Implementar este método muy específico y exacto dentro de la persona que estudia Kabbalah. Muy bien, sigo leyendo. Pero uno no debe asombrarse del por qué esta no fue definida en las palabras que dicen: y tú debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, como dice en Deuteronomio 6:5. Esto es porque, en verdad, para el hombre, quien está aún dentro de la naturaleza de la creación, no hay diferencia entre el amor a Dios y el amor a su prójimo, porque todo lo que no es Él es irreal para Él.
y porque ese prosélito le pidió a Hillel Hanasí que le explicara el resultado deseado de la Torá, de tal forma que pudiera alcanzar su meta de manera fácil y no tener que caminar un largo camino para alcanzarlo, cuando dijo, enséñame la Torá completa mientras estoy parado en un pie. Por lo que se la definió como el amor a su prójimo, porque su objetivo está más cerca y es revelado más rápido, por estar a prueba de falla y llevar en ella de banda. 16. En las palabras anteriores, dice el maestro, encontramos una forma de entender nuestro concepto de arriba en los ítems 3 y 4, acerca del precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuestiona el maestro cómo la Torá nos obliga a hacer algo que no pueda ser hecho. ¿Cómo? Y aquí el maestro dice muy claramente, presta atención. Pues por este motivo, justamente por este motivo, la Torá no fue dada a nuestros santos padres, Abraham, Isaac y Jacob, sino que tomó hasta el éxodo de Egipto y hasta que ellos se convirtieron en una nación de 600,000 gentes de 20 años de edad y más. Porque entonces a cada miembro de la nación se le preguntó si estaba de acuerdo a ese elevado trabajo. Una vez que ellos estuvieron todos de acuerdo en el corazón y en el alma, dijeron, Nase benishma, haremos y escucharemos. Y entonces se hizo posible observar la Torá completa, y lo que antes fue considerado imposible, se hizo posible. Es decir, no fue hasta que se les preguntó a Israel, entendiendo lo que significa Israel, no fue sino hasta que se les preguntó y ellos dijeron que sí. Es decir, hubo un deseo explícito, exacto y grande en el subordinado, en el estudiante, en la persona de Israel. Hubo un deseo explícito y exacto y grande de ir hacia la adhesión con él. Y entonces fue en ese momento que la Torá empieza a ser útil. Mientras no haya un deseo grande, útil, exacto, de tomar la Torá para acercarse a él, para adherirse a él, para tomar la equivalencia de forma, para expandir la conciencia, llámale como quieras, para llegar al otorgamiento, la Torá puede existir, pero no es útil si no hay ese deseo desde abajo. Esto es lo que nos quieren decir, que ellos se les preguntaron y dijeron, haremos y escucharemos. Y entonces, a partir de ahí, lo que parecía imposible se hizo posible. Muy bien, sigo adelante. Porque es cierto que si 600,000 gentes abandonaron su trabajo de satisfacer sus propias necesidades y no se preocuparon de nada, sino solo de estar listos para que a sus amigos nunca les faltara nada, y aún más, que ellos observaron esto con un grandioso amor en sus corazones y en sus almas. Dentro
del completo significado de la frase amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, está más allá de toda duda, dice el maestro, que ningún hombre de la nación necesitaría preocuparse por su propio bienestar. Porque debido a eso, él se transforma completamente libre de asegurar su propia supervivencia y puede fácilmente observar el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, obedeciendo todas las condiciones dadas allá arriba en los ítems 3 y 4. Después de todo, pregunta el Rab, ¿por qué habría de preocuparse acerca de su propia supervivencia cuando 600,000 leales amantes estarán listos y con gran preocupación para asegurarse de que no le falte nada? Cuando dice 600,000 almas preocupados por esa persona, está hablando de que entre las 600,000 gentes hay arbut, hay garantía de que todas van a actuar de esa forma. Punto número... perdón. Por lo tanto, una vez que todos los miembros de la nación estuvieron de acuerdo, inmediatamente se les dio la Torá, por supuesto, porque ahora fueron capaces de observarla. Pero antes de que se convirtieran en una nación, y ciertamente durante la era de los patriarcas, quienes eran únicos en la tierra, no estaban calificados para verdaderamente observar la Torá en su forma deseable. Y porque un pequeño número de gente es imposible, con un pequeño número de gente es imposible empezar con el tema de las misbot entre el hombre y su amigo, al grado de amarás a tu prójimo como a ti mismo, como se ha explicado en los ítems 3 y 4. Es por ello que no se les dio la Torá. De todo lo anterior, se puede entender una de las más desconcertantes frases de nuestros sabios. Es decir, en aquello que dijeron, cito, todos los hombres de Israel son responsables los unos de los otros. Benei Israel Arevim Selese, la cual parece completamente injustificada porque pues se cuestiona, ¿sería posible que si alguien ha pecado o cometido una transgresión que disguste a su Creador y que no tenga relación contigo, el Señor cobrará sus deudas de ti? Esta dice, los padres no deben ser puestos a muerte por los hijos. Cada hombre debe ser puesto a muerte por su propio pecado. Así que, ¿cómo puedes decir, dice el maestro, que aún en el que es completamente extraño, de quien no sabes nada ni sus antecedentes, seas responsable de sus pecados? Y si eso no es suficiente para ti o para el estudiante, nuestros sabios dicen, el Rabbi Eleazar, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, dice, desde que el mundo es juzgado por su mayoría y el individuo es juzgado por su mayoría, si él cumple una misbah, él ha hecho todo a todo el mundo correcto. Si él comete un pecado, él ha hecho
al mundo entero pecador. Como dice, un pecador perderá mucho bien. Así Rabbi Eleazar, el hijo de Rabbi Shimon, me hizo responsable por el mundo entero. Pues resulta que él piensa que el mundo entero es responsable el uno por el otro y que cada persona lleva mérito o pecado al mundo entero. Y esto es en verdad bastante desconcertante. No obstante, según lo que se explica arriba, en vista que las palabras de los sabios han sido entendidas y aceptadas en una forma simple, pues hemos mostrado que cada una de las 613 misbot que se encuentran en la Torá giran en torno a la exhaustividad de una misbah, de la misbah número 1, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, encontrando que semejante estado puede existir solamente en una nación cuyos miembros están todos de acuerdo. Es decir, en una nación cuyos miembros tienen exactamente el mismo deseo y están de acuerdo en seguirlo. Bien, no pierdan de vista este inicio de Matan Torah, porque a partir de aquí nace una condición muy importante en Kabbalah que se llama la garantía mutua. Bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar y la próxima vez justamente entraremos a Harbut, que es la garantía mutua, que entre otras cosas es la continuación del artículo de Matan Torah. Todo Israel es responsable el uno por el otro. Todo el Sanedrín, todo la nación de Israel, refiriéndose a que todo el que estudia en la sabiduría de la Kabbalah y al cual se le llama Israel, todo el mundo de esta parte es responsable el uno por el otro. Bien. Aquí le dejamos y nos vemos para la siguiente ocasión. Empezaremos esta parte que es importantísima. Muchas gracias y buenas noches.